Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Estoy con un virus desde el viernes y he estado un poco complicado. Así que si se cuidan mucho, no se peguen mucho de mí. No tengo una sintomatología pero sí he estado con la garganta y un poquito ahí, pero creo un poco mejor para compartir con ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos concede un día más, Señor, en tu bondad y misericordia para pecadores que hemos encontrado la gracia en ti, Señor. Gracias por tú estar siempre ahí, por tu fidelidad. Nosotros somos infieles, pero tú permaneces fiel, Señor. Tu amor y tu bondad es infinita, Señor. Así que venimos y te pedimos perdón por todo lo que hicimos esta semana, que no fue de tu agrado, por todas nuestras desviaciones. Te rogamos que limpie nuestros pies para que tu Espíritu fluya, oh Dios, para cada uno de nosotros en nuestros corazones y podamos ser confortados por Él, animados, aún disciplinados, Señor, aún convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Oh Señor, aquí estamos delante de ti. Sabemos que dependemos totalmente de ti, Señor. Tú eres el que dirige tu iglesia, es tu pueblo. Eres tú el que nos ha salvado. A ti es que te pertenecemos, Señor. Para ti sea siempre la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos, hermanos y amigos, ¿verdad?, hablando de la bienaventuranza, y me preocupo de que cada semana mantener el recuerdo de qué es lo que estamos haciendo, porque no se puede ver la bienaventuranza separado, hay que verlo como un todo, es un todo, eso es como una cadena. Entonces, hablamos de que Jesús tuvo este discurso, ¿verdad?, de Mateo 5:1 hasta Mateo 7:29, llamada el Sermón del Monte, la bienaventuranza. Pero la bienaventuranza están dentro de ese conjunto de enseñanza. Y hablamos en lo primero, para andar un poquito rápido, que este fue un mensaje contra la hipocresía. Esto tiene la esencia que confronta la hipocresía reinante, principalmente de los religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas. Y hay un énfasis en la autenticidad, en la verdadera justicia, en la transparencia, en una vida genuina, en una vida conforme, ¿verdad?, a aquel que ha recibido una gracia completa y total en el Señor. Dijimos que esta dicha, lo que son dichosos, lo que son benditos, lo que son personas agraciadas, como cada uno de nosotros que ha conocido a Jesús puede verse a sí mismo como agraciado, como bendito, como dichoso. Dijimos que lo primero es que ese agraciado es un pobre en espíritu. Dice que dichosos son los pobres en espíritu, que de ellos es el reino de los cielos. Y dijimos que un pobre en espíritu es alguien que tiene una conciencia de la magnitud de su pecado. Es una persona que ha adquirido conciencia de su iniquidad, de su pecado, de su aspecto miserable, de su debilidad, de su insuficiencia. Es una persona que está humilde, agachado. Generalmente la persona que se encuentra verdaderamente con el Señor Jesucristo es una persona que se agacha, que se humilla, que está abajo. Es una persona que no levanta, sino que está abajo, porque está recibiendo una gracia, una misericordia, una bondad que él sabe que no merece. No, él sabe que no merece nada, no es autosuficiente. Entonces, hay una contraposición entre la religión, puramente religión, con el cristianismo. La religión
generalmente tú haces algo para lograr algo. Es como si tú estuvieras negociando. El cristianismo es recibir una gracia, es recibir algo que se te está concediendo sin tú tener que pagar nada. Es un regalo, ¿verdad? Entonces, ese pobre en espíritu es alguien que entra a esa conciencia de sí mismo. Sabe que no hay un mérito propio, ya sea por conocimiento, ya sea por actuación, ya sea por moralidad, ya sea por lo que sea. Sabe que no tiene ese aspecto para presentarse delante de Dios y salir justificado delante de Él. Porque sabe que con una sola vez que falle a la ley, es culpable de toda la ley. Tiene total conciencia de eso. Dijimos que es una persona que llora, tiene una conciencia de realidad, de sí mismo y de las personas que les rodean. Vemos la gloria de Dios como un espejo en cada uno de nosotros. Podemos ver esplendor de la imagen de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando una persona canta, cuando crea, cuando hace cosas y todo ese asunto, pero sabe esa persona que nada de eso tiene sentido ya. Es una persona que llora por el grito y por la necesidad profunda de la humanidad, porque sabe realmente qué es lo que está pasando en el corazón de las personas. Es una persona de luto. Y decíamos que por eso Eclesiastés decía que el corazón del sabio está en la casa del luto. Se aprende en el luto porque muchas veces el entretenimiento lo que hace es que nos engaña para sacarnos de la realidad de la humanidad. Entonces vivimos engañados hasta que algo de la vida vuelve y nos recuerda que hay una realidad para el ser humano. Así que es una persona que vive con un tipo de lamentación, de tristeza. No para algunos que sé que pelean con esto pensando que esto amarga la vida. No tiene que ver con amargar la vida, tiene que ver con estar consciente de la vida. Esa persona que está consciente de la vida disfruta más la vida porque es más real a las cosas que recibe. Cuando tiene algo, da gracias a Dios. Cuando alguien le sirve, da gracias a Dios. Cuando alguien, porque sabe que no merece nada. Así que cualquier cosa que tiene durante el día, da gracias a Dios porque sabe que no lo merece. Disfruta más. No se desconecta de las cosas. Disfruta más un pan, un huevo, cualquier cosa, cualquier comida. Porque sabe que ha sido un regalo de Dios. Porque Él no lo merece. Ya Él debería estar en el infierno. Sin embargo, todavía está disfrutando algo que Dios le está concediendo. Entonces es una conciencia diferente, pero tiene esa tristeza. Usted ve la televisión, usted ve la guerra, usted está entristecido, usted ve la miseria humana. Usted no está viendo la gloria de Dios reflejada ahí, usted está viendo la miseria humana, usted está viendo el egoísmo, usted está viendo la vanidad, el control, todo lo que se mueve en el corazón del ser humano. Dichosos los mansos, ¿verdad? Y esto viene por esa condición de conciencia que tú tienes. Entonces tú ahora te controla, tú tienes dominio de tus reacciones. Cuando hay una persona que te ofende, hay una persona que tú puedes decir algo, tú puedes ejecutar tu derecho, sin embargo tú te contienes, porque tú sabes también dónde tú estás. Es una conciencia de la realidad que tú lo tienes palpable en cada relación humana. Tú puedes ver que aunque esa persona actúe de una manera, un que haga todo, tú sabes de dónde viene, tú tienes una conciencia plena de lo que está ocurriendo. Siempre uno se va a hacer esa pregunta para los que son cristianos. Ay, si conociera del Señor, ay, si se arrepintiera, porque sabe que es el único recurso que tenemos. Entonces, una conciencia plena de todo esto. Decíamos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este es un personaje que está consciente de que no hay justicia personal, no sirve nada de lo que yo pueda hacer, nada. Ahí no hay religión, Eso no es si te pone la arete, no te pone la arete, el pantalón, si te pone, que si viene, que si cae, que si lee mucho la Biblia, que si ora, que si cosa. Sabe que de eso, ese no es el punto. Él lo entiende, está consciente. No hay una experiencia emocional, no es que yo venga aquí y tengamos todo una experiencia que salgamos todo alabando y ve allá y va a ser muy bonito. Pero cuando salgamos ahí al frente todo tenemos que volver otra vez a enfrentarnos con la realidad de nuestros corazones. Esa persona sabe eso, sabe que no se podrá justificar por nada, ni por moralidad. Puede ser la persona más buena. La persona más buena que tengamos aquí, la más servicial, la persona que, oye, que todo el mundo diga, wow, qué tremendo esa persona. Puede ser la persona que llegue a la jerarquía más alta, el obispo, el apóstol.
Esa persona tiene conciencia, sabe que eso no sirve. No sirve para nada. No sirve. Su justicia, su sed y hambre de justicia es por algo más grande, algo que él está buscando. Sabe que tampoco la justicia social tiene respuesta. Él sabe que no va a cambiar porque un país cambie. Eso nos mejora la vida un poco socialmente, pero sabe que no tiene nada, que no tiene respuesta para su problema del alma. No tiene respuesta para su necesidad profunda. No la tiene. En ninguna sociedad la persona ha encontrado su total satisfacción. Ya sea comunista, ya sea capitalista, ya sea... No hay forma. No hay forma. Esa persona está consciente de eso. Sabe que su sed y hambre es por una justicia verdadera, que pueda saciar su culpabilidad y su condena. No hay nada en este mundo que pueda traer quietud a tu culpabilidad y a tu condena. Por eso necesitamos entretenernos para no hacernos conscientes de la bajeza de nuestros corazones. Por eso hay cosas que preferimos no verlas en nosotros mismos, porque nos asustamos, hasta nosotros mismos. Nos asustamos de vernos a nosotros mismos. Por eso preferimos engañarnos a nosotros, porque no soportamos lo que está dentro de nosotros. Nuestro egoísmo, nuestras envidias, nuestras manipulaciones, nuestros controles. Bienaventurado los que tienen sed y hambre de justicia, sabe que la única justicia verdadera es la justicia de Jesucristo. Cristo fue hecho justicia de Dios y por medio de Él, todos los que han puesto su fe en Él han sido justificados. Eso es lo que trae quietud a nuestra alma y a nuestra mente. Eso es lo que trae quietud, saber que todos tus pecados han sido perdonados, porque el Dios Padre aceptó la obra del Dios Hijo y nos ha liberado. Y hoy tú y yo estoy aquí, no porque sea de que pastor, oye, qué tontería, un siervo, un nada, qué jerarquía, ni obispo, ni qué es eso. Personas necesitadas, yo soy uno más, y por la gracia del Señor Jesucristo estoy aquí. Tenemos funciones, pero nunca alguien más grande. Aquí hay una sola cabeza, Jesucristo. Esto es la esencia de nuestra iglesia, hermano. Por eso el énfasis en la bienaventuranza. Esta es la esencia de lo que somos. Y espero que Dios no nos robe lo que somos. Escúcheme que dije una blasfemia. Espero que Satanás no nos robe, ¿verdad?, lo que Dios nos ha concedido. Espero que ese corazón no se vaya. Y que no vaya yo un día ya viejito, si el Señor permite que no muera, encontrar aquí 2 obispos y 3 qué sé yo qué cosa, y todo el mundo por allá escuchando y sin... Pero ahora dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia, sencillamente ser compasivo, tener compasión por los demás. En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce en los 70, es la misma palabra que está aquí. La Biblia de los 70, ustedes saben que es una Biblia escrita en hebreo y arameo, que fue una traducción que hicieron unos sabios de Alejandría, que recompilaban las escrituras de los antiguos y recompilaron esas escrituras. Entonces, era la que estaba en tiempo de Jesús. Entonces, por eso tiene mucha importancia. Pero esa Biblia, o sea, estaba en hebreo y arameo, fue traducida al griego. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de la traducción en griego, entonces uno puede comparar, como el Nuevo Testamento tiene mucho escrito en griego, entonces uno puede comparar palabras del griego, como ellos lo tradujeron en ese tiempo del Antiguo Testamento, y le da una idea más o menos más profunda de lo que significa la palabra para el contexto. Pues recuérdense que la Escritura se escribió hace muchos años y en una cultura diferente. No siempre tiene el significado simple de tú sacarlo. Tiene que ver más o menos. Pero en sentidos generales viene siendo lo que significa compasión para nosotros. Y denota, en esta palabra, denota una actitud que brota de las mutuas relaciones. Principalmente viene en este aspecto que está aquí, la primera parte. Es como si tú tienes relaciones, hay una necesidad de esa persona que tú tienes, un hijo, un hermano, un amigo, una cosa, entonces tú tienes una condición o una compasión por esa persona. Pero después se refiere a actos de amor.
cosas que tú haces de amor, que puede servir a alguien, que puede tener a alguien que tú tienes en sentido general. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero en el griego clásico es una emoción provocada por las aflicciones. Ese es el uso más o menos que le dan en la época clásica los filósofos. Y dice que son aflicciones inmerecidas a los demás y que se mueve a actuar con misericordia. O sea, es tú ver una necesidad, tú ver una situación, entonces te mueve, te da una emoción. Tú ves a alguien con una enfermedad, tú ves a alguien con una situación profunda de dolor, que tú ves a alguien que tiene una pobreza extrema, que tú ves algo entonces tú ves una necesidad y eso te mueve, te da un deseo, mueve algo dentro de ti. Generalmente esta palabra, como se usa aquí, es una palabra que está relacionada a la acción de la misericordia. Entonces vamos a decir que tú accionas de forma misericordiosa porque tienes un corazón misericordioso, o que algunos dicen que es un sentimiento, otros dicen que brota del amor, en sentido general. Yo le voy a dar un toque en base al contexto que tenemos a esta palabra de misericordia, pero le estoy dando el marco general del significado. Así que esta palabra se tiene que reflejar externamente, pero tiene que salir de lo interno. Una misericordia que se refleja externamente, pero que sale de lo interno. Está relacionada con una situación que amerita que alguien se compadezca. Hay una necesidad, una situación, generalmente que la persona no tiene mérito para recibir algo, una ayuda, quizás esa persona no se ha ganado algo, entonces tú ya necesitas, requiere de compasión si tú vas a hacer algo por esa persona. Algo que no puedas resolver por sí mismo, o que ignora su situación real, no está consciente de la situación en que está y tú te das cuenta. Es una situación miserable o de aflicción o de dolor. Entonces toda esa situación de necesidad es que mueve a misericordia. Podríamos casi decir que sin necesidad no habría actos de misericordia. Ahora, la esencia de lo que sale, de donde sale, es quizá el punto que yo quisiera hoy remarcar un poco y que quizá podamos dejarlo como algo en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice Jesús, viene un ejemplo y no lo voy a leer, pero creo que está ahí en Lucas 10:30, que Jesús dijo que había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y lo despojaron esos ladrones, lo golpearon, lo dejaron mal, en una situación mal. Entonces dice que pasó un sacerdote. El sacerdote vendría siendo ¿qué? Un obispo, desde el punto de vista nosotros los evangélicos, un obispo, de lo que se llaman obispos, lo que se llaman no sé cuántos nombres se han puesto, pero esos nombres de jerarquía, de grande. Entonces dice que pasó ese sacerdote, supóngase una gente que predica todos los domingos aquí, ¿verdad? Entonces vio a alguien bien golpeado, herido, entonces le pasó por el lado, normal. Entonces dice que después pasó un levita, un Gerson pasó, un levita, un adorador ahí, y Gerson pasó ahí. Gerson venía rápido porque tenía que preparar, cantar aquí la canción, y entonces encontró al tipo ahí y todo, y le pasó por el lado. Entonces él dice que pasó un samaritano. Todo esto es muy ofensivo, porque él está hablándole a judíos. El samaritano para el judío es un perro. Es un perro, eso es un pecador. O sea, eso es, no me mencione a mí, un samaritano. El judío daba la vuelta. O sea, si tú pasabas por Samaria para ir a la parte, creo que el norte, era cerquita pasar por Samaria. Ellos daban la vuelta para no pasar por Samaria. Hasta así era lo que ellos querían tanto a los samaritanos. Y Jesús, que tenía el Hijo de Dios, tenía una forma de llegar al corazón. Le dice, un samaritano, entonces pasó y lo vio y lo cogió y lo cuidó y lo llevó y le dijo al hombre, todo lo que él gaste yo lo pago. Y él dice, de los tres, ¿qué te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue que actuó como prójimo? El samaritano, el que actuó en misericordia. Dice, el que dijo, el que usó de misericordia, el que tuvo compasión. Y eso es interesante porque nosotros mismos los cristianos hemos convertido el cristianismo en una religión de forma, de estructura,
de belleza, de formalismo, de cosas extravagantes a veces, ¿entiendes? Que no que sean feas o que sean mal, pero a veces le estamos dando un énfasis más a una estructura formal, a algo de jerarquía, de cosas, que a una comunidad sincera, donde se aman, donde se comparte, donde nos ayudamos, donde nos motivamos, donde nos exhortamos y nos animamos unos a otros. Entonces, Jesús dice, el que hace misericordia, ¿verdad? Ahora, esta misericordia del cristiano, y esta es la base de lo que quiero decir hoy, se basa en una conciencia, hermano, que puede ser motivada, no voy a entrar por el amor, creo que es más allá que un sentimiento, porque el sentimiento te lleva a ser compasivo, porque los humanos se compadecen, pueden compadecerse por los humanos, sin tener una conciencia plena, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero la idea es que la compasión del cristiano tiene un nivel de conciencia mayor, o debería de tener un nivel de conciencia mayor que todo el nivel de compasión o de misericordia que otra persona puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debemos de saber, ¿verdad? Esos actos de misericordia tienen una base. Algunos filósofos dicen que el amor, otros lo relacionan con sentimiento, pero esas acciones deben brotar de un corazón que tiene conciencia de la necesidad humana. Entre más conoce esa realidad, más profunda puede ser la manifestación de esa misericordia. Repito esa parte. Entre más profundo es el conocimiento que tú tienes de tu realidad, o sea, de la pobreza espiritual tuya, más profundo puede llegar a ser tu compasión por los demás. Hay una conciencia de dolor presente, pero sobre todo de la realidad final. Jesús nunca perdió su compasión, hermano, independientemente del contexto en el cual él estuvo. A pesar de que él sabía el final de muchos de los escenarios, él no perdió la compasión. Jesús estuvo en la cruz y mientras lo estaban matando, mientras estaban burlándose de él, mientras estaban haciendo todas las características que más ofenden a un humano, ¿sí? Burla, desprecio, dolor, blasfemia, todas esas cosas que para ti y para mí cualquier gente no lo dice, y levantamos de una vez, los cabellitos se levantan a defendernos como locos. A Jesús se lo sumaron ahí, en ese escenario. Aún podemos comenzar desde su juicio hasta la cruz. Y al final, en esa cruz, ¿qué él dice? ¿Qué es lo que dice viéndolo a ellos? No saben lo que hacen. ¿Qué es lo que está viendo Jesús? ¿Por qué Jesús tiene esa profundidad? Él lo ve a ellos, no ve a nosotros. Perdónalo, Padre, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Jesús tenía un conocimiento total de qué estaba ocurriendo. Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que ellos no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Su pecado lo había oscurecido. El que tiene conciencia puede entender. Y así cuando se acercó a Jerusalén, él dijo, ay Jerusalén, Jerusalén, caramba, cuánto quise yo tenerte como la gallina tiene a su pollito. Un corazón de misericordia, de bondad, de pasión, una compasión constante. Entonces, ese conocimiento profundo de la realidad de lo que está ocurriendo es lo que más te acerca a ti a una misericordia real y verdadera y de mayor compasión. Tú sabes lo que está ocurriendo. David, en su Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y cómo David llegó ahí? Este David es el que el profeta Natán va y se acerca, y que ha hecho unas atrocidades
se convirtió en homicida, mandó a matar a uno, un hombre fiel de él, un servidor de él, fue adúltero, habló mentira, engaño. Y para poder confrontarlo, el profeta da una vuelta, un giro, y le dice que llegó una visita a alguien que tenía muchas ovejas, muchas cosas, y que él, para no matarla de ella, fue y buscó uno que tenía una sola. Entonces fue y buscó esa oveja y la sacrificó. Y David rápidamente reacciona con compasión, con misericordia, con justicia. Con justicia. Muerte a ese. Pues eres tú, David. Ese eres tú. Hubo falta ese necesario para David para poder escribir un Salmo 51 y decir: el corazón quebrantado que tú buscas, no al prepotente, no al orgulloso, no al vanidoso, no al que se cree superior, no al que cree que entiende más que todo el mundo, no, el que está abajo, el que clama. Al corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar, pero es una conciencia de sí mismo que nos lleva a nosotros a desarrollar un corazón compasivo hacia los demás. Sin esa conciencia de ti mismo, es más un mandamiento frío, como estamos acostumbrados a decir los cristianos siempre. Mandamientos fríos. Ten misericordia, ten aquello, a lo otro, sin corazones cambiados, sin confesión, sin arrepentimiento. Seguro. Inténtalo toda tu vida y terminarás siempre en el mismo punto. El milagro de Dios viene para aquellos corazones que se arriesgan a confesarse y estar delante de Él y esperar su milagro. Porque es un milagro de Dios el que transforma tu corazón, no tú mismo. Tú cambias la conducta, pero no tu corazón. El corazón ese cambio le pertenece al Señor, que convierte estos corazones de piedra que tú y yo tenemos y Él lo convierte en corazones de carne. Así que, hermanos y amigos, quiero que entendamos esto de la bienaventuranza. No está ahí por estar ahí la misericordia. Está ahí porque es el desarrollo que se ha dado en un corazón. Esto es el cristiano puramente. Jesús comienza con este mensaje a los judíos allí, a todos estos fariseos, pero Él va directamente al corazón del evangelio. Y Él lo viene y nos lo lista ahí de una manera extraordinaria. Dice, empieza con la pobreza espiritual. Empieza con una conciencia de la realidad. Yo no puedo estar, por ejemplo, sin la mansedumbre. Si tú no puedes controlar tu fuerza, ¿cómo tendrá compasión? ¿Cómo tendrá compasión? Cada vez que tú te sientes con derecho, siempre lo vas a ejecutar. Es difícil tú quedarte con las manos abajo si tú crees que tienes el derecho. Piensen en Jesús allí en Jardín. Digo, Pedro, si yo quisiera. Pero ¿y quién aguantaba que vinieran a hacerle todo eso a Jesús? ¿Tú crees que tú con el poder de Jesús lo aguantarías? La conciencia de que una misericordia recibida es una misericordia para dar, hermano. Y hay muchísimas cosas, solamente puse algunos puntos para que nosotros pudiéramos entrar un poco a la necesidad de tener conciencia de nosotros. Dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, cuando tú eres cristiano, tú sabes que todo tú lo has recibido por misericordia. Entonces hay un movimiento en tu corazón, hay una conciencia de que no voy a decir como lo natural, porque esto es indispensable, que el corazón de un cristiano tenga por obligación que tener un corazón compasivo. No por mandamiento, sino por conciencia. Y cuando no lo tiene, se arrepiente. Cuando no lo tiene, cuando no lo expresa, dice, ¿por qué yo pienso así? ¿Por qué? Porque hay algo en ti que te dice, todo lo que tú tienes
lo has recibido por misericordia. Entonces, ¿cómo te atreves a? Entonces, esa es una lucha que hay en el corazón del que ha recibido la misericordia de Dios con total y finalmente para su vida. Conciencia de la sabiduría de Dios, hermanos, Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si tienen celo y contención y están peleando y tienen toda esa lucha que se da, los chismes, los problemas para acá, y toda esa tontería de la sociedad. Dice, si tienen eso ustedes, están mintiendo contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? Y el fruto de justicia se siembra en pan aquello. Hoy que hablamos de tanta genio, tanta gente, hoy estamos en la época de conocer la Biblia. Y ahí están discutiendo, y la ciencia por allí, y la Biblia por aquí, lleno de sabiduría todo el mundo. No estoy usando la palabra sabiduría, pero realmente es inteligencia. La sabiduría es algo más que se acerca a esto que está aquí. La sabiduría es saber vivir. Y cuanto más tú vives conforme a la realidad, más sabio tú eres. Y esa realidad solamente te la refleja a ti el Evangelio. El Evangelio que te dice a ti exactamente quién tú eres, qué tú estás haciendo aquí, qué está pasando y para dónde tú vas y cuál es la única solución que tú tienes. Así que la única sabiduría es la de Jesús. Entonces la sabiduría de lo alto es necesaria. Aquel que tiene el corazón misericordioso conoce, tiene conciencia de esa sabiduría de Dios. Es como si tú tuvieras un poco de la mente de Dios. Es como si tú estuvieras pensando como Dios piensa. Tener un poco la mente de Dios. Porque recuerden que el Espíritu Santo sondea la mente de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros. Solo se puede llegar a ser misericordioso si ha pasado por el proceso de la bienaventuranza, hermano. Tenemos que tener cuidado en diferenciar entre hacer obras de misericordia, solamente obras de misericordia, sin tener un corazón misericordioso. Entonces, hay que tratar de hacer esa diferencia. El fariseo, ¿qué hacía? A quien va dirigido todo esto. Daba ofrenda, ayudaba, hacía las cosas bien. El fariseo. ¿Sí? Ahora, había compasión por los pecadores. Había compasión por los publicanos. Había compasión por los enfermos, por la realidad. No, él hacía obra. Muchos de nosotros podemos hacer obra. Yo puedo darle 10 pesos a una gente, yo puedo ayudar a aquello, yo puedo ir a hacer un momento, ayudarte a ti a hacer algo en tu casa, pero eso no significa que yo tenga un corazón de compasión. Yo tengo una actitud compasiva, que ese es mi estilo, que esa es mi inclinación. Entonces, queremos, para hacer la diferencia de eso. Ahora, el pobre en espíritu, yo digo, el pobre en espíritu necesita o requiere ser compasivo, porque para uno soportarse a sí mismo tiene que tener compasión consigo mismo. Tú tienes que tener compasión, porque hay muchas personas que dicen, bueno, cuando tú hablas así, eso como que, eso no puede ser el Evangelio, porque el Evangelio tiene que ser más alegre, más cosas. Entonces, yo digo, había siempre cuando yo estudiaba esta parte que decía, Jesús decía, amar al prójimo como a ti mismo. Yo decía, siempre he dicho que yo siempre he tenido una lucha para entender ese asuntito, porque amar al prójimo como a ti mismo, como que suena un poco como un poquito egoísta, no sé, porque tú te estás poniendo a ti como el parámetro de amar. O sea, voy a amarte a ti, pero como yo me amo. Pero creo que profundizando un poco sobre ese versículo, me di cuenta que quizá me estaba errando algo. La palabra que está ahí es ágape, que es amor incondicional, es un amor incondicional. Y me puse a pensar, amar al prójimo como a ti mismo. Y entendí, creo que lo entendí. Es necesario que tú te ames a ti, incondicionalmente. Incondicionalmente. ¿Qué es lo que quita esa carga de culpabilidad? Aprender a amarte incondicionalmente a ti. ¿Por qué? Porque tienes que aceptar que la justicia viene de Jesús.
Y tiene que aceptarte, aún tú viéndote malo, tiene que aceptarte. Porque tiene que creer que lo que Cristo hizo por ti es verdad. Si tú no empiezas amándote a ti así, no sabes cómo amar a los demás cuando te fallan o a los que no lo merecen. Si no aprendes a amarte a ti en tu fallo, entonces no va a aprender a amar a los demás en su fallo. Tienes que aprender a aceptar a Cristo para tu propia aceptación como persona. Porque si no te va a volver hipócrita. Va a querer aparentar lo que tú no eres. Va a querer decir que tú eres la última Coca-Cola del desierto. ¿Para qué? Para poderte soportar a ti. Para poderte levantar. Y cuando alguien te señale y te haga ver un pecado que claramente se ve que tú lo estás haciendo, va a tener que salir a defenderlo rápido. Porque tú no te puedes aceptar a ti. Porque no te ama a ti mismo. Porque eres consciente de tu propia bajeza. Y sabe que no sería justo ni siquiera amarte a ti. La primera aceptación del Evangelio tiene que ser para ti. Y ahí se quita toda esa depresiones y ese tipo de cosas que vienen por una culpabilidad. Porque tú estás aceptando plenamente el amor de Cristo, aún para ti mismo. Y cuando tú haces eso, entonces estamos preparados para aceptar el pecado y la bajeza de los demás. Por eso creo que lo entendí. Antes de amar al prójimo, tienes que amarte a ti. Porque si para ti mismo tú tienes que jugar para poderte aceptar a ti, esos mismos juegos tú vas a tener para las otras personas que también te hacen daño. La conciencia no amarga porque tenemos esperanza. Malo sería si no tuviéramos esperanza. Así que, aunque las acciones, la misericordia conlleva acciones de misericordia, la palabra en sí, el significado envuelve de tener acciones misericordiosas, pero tiene que venir de una actitud, de un corazón compasivo, porque ese corazón tiene un conocimiento, tiene una experiencia, tiene una conciencia de sí mismo. Es necesario esa conciencia de sí mismo. No, hermano, la salvación es eso. Convertidos, arrepentirse. ¿Qué es eso? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? No es que en un momento tú, de ahí viene el Espíritu Santo y te convence de pecado y un día tú gritas y dices, oh, soy pecador. Pero es verdad. Es verdad que yo no busco a Dios, yo no quiero a Dios, yo no amo a Dios. No es eso, es la salvación, que un día vino una luz a tu corazón y tú te das cuenta y dices, pero yo estoy perdido. Yo estoy perdido. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Yo estoy en un vacío existencial. Yo no sé ni qué es lo que estoy haciendo. ¿Para dónde es que yo voy? Lo que yo hago no me llena. Yo no sé ni para qué hago todo. Y ese día tú quedas como en un caos, en una situación. Y entonces viene una luz y dice, ven, yo estoy aquí. Yo estoy aquí, ven. Yo soy lo que tú buscas. ¿Qué pasa? Que tú estabas oscuro, pero el Espíritu viene y tú te arrepientes. ¿Pero cómo que tú te arrepientes? Porque tú ves tu pecado. Por eso es convertirse, dar una vuelta, porque tú te estabas alejando de Dios, tú te estabas yendo de Él. Y de un pronto tú te das la vuelta y dices, ay, pero ¿para dónde que voy? Si es para allá, esto es lo que el alma mía quiere. ¿Para dónde que voy? Pues yo estoy loco. ¿Quién es que va para allá? No me hable más, que por ahí no voy. Es para acá que voy. Eso es la conversión. Por eso no se puede ofertar un evangelio fuera de la realidad de la conversión, porque le estamos haciendo daño a las personas. No le diga a la gente que venga, que Dios te va a hacer rico, te va a hacer que prospere, que cosa. Vea, Dios es bueno. Dios nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Dios nos da, nos tenemos. Dios nos llena de bendiciones. Nos llena. Es una cosa increíble lo que Dios hace con la criatura como nosotros. Pero eso no es la base del problema humano. No le oferte algo que al final de sus días pueda abrir sus ojos y decir, he vivido engañado toda mi vida. Hermanos y amigos, esta conciencia es importante para nosotros. Este dichoso conoce la verdadera necesidad de las personas. Él sabe cuál es la miseria y sabe cuál es la única solución. Sabe que la solución no está en las obras que hacen las personas, ni en la magnitud del pecado de ellos. Él extiende esa misericordia a todas las personas que les rodean, sabiendo que Él las recibe cada día.
El corazón compasivo no sale normalmente de un corazón que no haya experimentado su miseria, su culpabilidad, su incapacidad, que no haya entendido profundamente su situación delante de un Dios santo y justo, pero que también haya experimentado haber sido saciado con la justicia de Cristo. No sale un corazón compasivo si tú no has vivido todas esas realidades en tu vida. No sale, no sale. Porque muchas veces nuestra compasión es más que también ocultar nuestro propio pecado a través de buenas obras. Bien. Cuando yo hablo así, ustedes me duermen y después dicen que tú gritas mucho, pero si hablo suave se me duermen. Bien. Esta conciencia lo conecta con el corazón de Dios. Mira, voy a leer solamente 6:35 en Lucas, ustedes lo leen completo después. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso, hermano. Hermano, la misericordia no solamente para aquel que, como empezamos con la palabra de afiliado, conocido, hijo, padre, es aquel que no lo merece, es misericordia, es algo inmerecido. Entonces, el concepto de misericordia está basado para todo, aun aquellos que tú sabes que te están engañando. Hay personas que tú sabes que van a buscar lo material, y tú ahí tienes tu corazón diciendo: Dios hace salir el sol para bueno y malo. Yo tampoco soy bueno y recibo la bendición de Dios. Sé pues misericordioso, un corazón compasivo, una conciencia de lo que realmente Dios quiere. Gracias. Compasivo, Bueno. Una conciencia de lo que realmente Dios quiere. Mateo 9:10. Y aconteció que él, estando él sentado a la mesa en la casa de aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, oigan, ¿quiénes se sentaron? Publicanos, pecadores. Publicanos, ustedes saben quiénes eran, los cobradores de impuestos que representaban al imperio romano. Entonces, para un judío, ya de por sí, que estuvieran bajo la dominación romana era una maldición grandísima. Pero aparte de eso, entonces, estos eran judíos que entonces trabajaban para los romanos. Entonces, ustedes se pueden imaginar lo mucho que lo querían. Entonces, llegan los publicanos y llegan estos pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús. O sea, se sentaron al lado de Jesús. Cuando vieron esto los fariseos, los religiosos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? O sea, podía comer con ellos, porque ellos no eran ni publicanos ni pecadores. Pero ¿por qué come con ellos, que son pecadores y publicanos? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues si aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios desea y busca? Sacrificio. Personas capaces. ¿Qué el otro? Misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar a justos, es a pecadores. Siempre el corazón de un cristiano está buscando arrepentimiento. Siempre, hasta el final. Nunca el cristiano desfallece en su compasión con una persona. Aún ya tú no puedas predicarle, tú sigues orando por esa persona. Porque tú siempre esperas que en algún momento Dios tenga gracia y misericordia para él y le conceda que se arrepienta. No está pensando en la magnitud. ¿Se imagina cuando trajeron a aquella mujer a Jesús? La mujer adúltera. Dime, y vienen todos ahí. La ley dice que había que apedrearle, había que tirarle piedra para acabarle, matar. Y Jesús está ahí. Entonces, Jesús dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Se van desde los mayores, todos los mayores vamos haciendo más conciencia. Por eso los abuelos somos más flexibles que los. Cuando uno es papá, cuando uno es abuelo es más flexible que cuando es papá. Hay muchas cosas que se va poniendo diferente con la edad. Y se fueron yendo los más viejos primero, ¿verdad? Y fueron quedando y se fueron todos. Jesús se levanta. ¿Qué dice Jesús a esa mujer? ¿Dónde están? Se fueron. ¿Qué más? Él le da un consejo de cómo es ese pecado, una cosa, se pone a decir la magnitud del adulterio. Sabrá Dios cuántas veces la mujer había sido adúltera y cuántas cosas había hecho. Jesús no está enfocado en eso. ¿Qué es lo que Jesús está buscando? Un corazón arrepentido. Sea hoy o sea mañana, lo que tú siempre buscas es un corazón arrepentido, hermano. El hombre ahí en la cruz, el ladrón, en la mañana está atacando a Jesús. Al mediodía, cuando aparece el escenario de ver a este hombre ahí, la gloria puesta en esa cruz. Y entonces cuando ve, ya en la tarde ya hay uno de ellos que se ha convencido de que este es el Hijo de Dios. Le dice, acuérdate de mí cuando venga a tu reino. Eso es un reconocimiento de que es el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Qué fue de él? ¿Qué importa? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué importa? ¿Qué fue la mente? ¿Qué importa? Ese día. No le dio tiempo. Ni si hizo algo más. Ese día él se arrepintió y recibió la gracia de Jesucristo. ¿Ve? Entonces hay que saber qué es lo que Dios desea, hermano, y cuando somos misericordiosos nos acercamos a ese deseo. No quiero sacrificio, hermano, y eso David también lo dijo cuando su corazón fue persuadido de su pecado. No son sacrificios ni holocausto, quiere corazones contritos y humillados. Esta es la escena de nuestra iglesia, hermano. Los grupos de apoyo deberían de ser eso. Crear corazones sinceros, auténticos, ¿verdad? Sin ese esfuerzo que tú y yo tenemos que hacer para protegernos a nosotros. Y le digo que ese esfuerzo lo hacemos porque hasta cierto punto no hemos aprendido a amarnos a nosotros. No hemos aprendido a aceptarnos con nuestro propio defecto, sabiendo que ya no son nuestros defectos lo que dicta ahora nuestra relación con Dios, sino la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Aunque tú te pueda ver todo sucio, y lo eres de muchas maneras. Yo tengo pensamientos horribles a veces. Tengo situaciones que yo digo que me avergüenzo en gran manera, solamente de pensarlo, me avergüenzo profundamente. Pero ya no puedo apelar a mi santidad ni pureza. Apelo a la obra de Jesucristo y a su gracia. Una conciencia de la realidad no nos hace olvidar, hermano. Casi, no se preocupe, casi estoy concluyendo. No nos hace olvidar una conciencia de eso, de esa pobreza espiritual, ese pobre en espíritu, ese humilde. Mira, leo lo más rápido posible en Mateo 18:23. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Ya ustedes lo han escuchado, lo puedo hacer como una historia. Le debía muchísimo dinero. Pónganse ahí que debía 100 millones de pesos, 200 millones de pesos, 500 millones de pesos. Y él le dice, tiene que pagar. Y él no podía. Entonces él va y le dice, no, ten misericordia. Y el Señor, el rey, lo perdona. Y tiene compasión de él. Pero rápidamente sale y ve uno que le debe 10 pesos. Más o menos, tú haces una equivalencia. 10 pesos, porque es así. A alguien que casi no le debía nada. Y cuando él lo ve y él presiona que tiene que pagarme, entonces él dice, no, porque mira que no puedo la cosa. Y dice, no, y fue y lo metió en la cárcel. Y no tuvo compasión con él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos olvidamos tan rápido? ¿Por qué tú te olvidas tan rápido de tu propia misericordia que se te ha aplicado a ti cuando tú vas a juzgar a los demás? ¿Por qué somos tan rápidos para juzgar rápidamente a los demás? Y somos tan lentos para recordar que tú estás aquí también por la misericordia de Dios.
¿Cómo se puede olvidar? Podemos decir, wow, qué bárbaro. Eso tú y yo lo hacemos a diario. A diario tú y yo hacemos eso. Ponte a pensar cuánto se nos ha perdonado a nosotros. Ponte a pensar cuántas veces tú en un día no has ofendido a Dios. ¿Cuántas veces tú no has ofendido a una persona? ¿Cuántas veces no hemos murmurado, no hemos criticado, no hemos dicho una romba de tontería? Y tú vienes aquí el domingo y le dices, Señor, perdóname. Y tú estás muy consciente de que Dios te va a perdonar. Por gracia, por misericordia. Pero no tenemos esa gracia y misericordia para los demás. Entonces, una conciencia de ti mismo te ayuda a ti a eso, a no olvidar. Y cuando tú fallas, cada vez que tú pecas, eso se va grabando, no para condenarte, porque ya tú te aceptas en el amor del Señor, sino para recordarte que también tiene que hacer misericordia con los demás, como también contigo se hace misericordia cada día. No te creas tan bueno ni tan justo. La falta de conciencia de tu propia condición oscurece la compasión. Y eso también tenemos la historia. Mira, ya Ada está en eso, de volver otra vez a esta obra. Y digo que es una de las obras más interesantes si se puede plasmar, aunque ya creo que me han dicho que hay alguien que me dijo, Rafa, que había una película o algo que tenía más o menos la idea del hijo mayor. Pero mira cómo comienza para esta parábola, en Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, otra vez, los publicanos y pecadores. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola, diciéndole la parábola de la oveja perdida, del talento perdido. O sea, esta parábola viene porque los fariseos y los escribas vienen a cuestionar a Jesús otra vez, porque Él está con los publicanos y los pecadores. El origen de esta parábola es eso. Este es el propósito de la parábola, porque la gente habla del hijo pródigo, pero el propósito de la parábola es el hijo mayor. Esta parábola va dirigida al hijo mayor, pero como el hijo pródigo es lo que se identifica más con la realidad de lo que nosotros entendemos que es malo, nosotros hemos descartado al hijo mayor. Pero el énfasis de Jesús es el hijo mayor. El cuestionamiento viene por los hijos mayores, por lo que se creían hijo mayor. El fariseo viene a cuestionar a Jesús y dice, pero tú estás con los pecadores, tú estás con los publicanos, que vienen siendo lo del hijo pródigo. Pero entonces, porque tú lo buscas, entonces ellos entendían que si venía el Mesías, tenía que darle prioridad número 1 a ellos. Porque ellos eran los que cuidaban el templo, ellos son los religiosos, ellos son los que están cerca de Dios. Entonces Jesús le dice, pero mira, si hay una oveja perdida, tú no vas a buscar esa ovejita y dejas la 99. Porque hay que buscar los perdidos, Pero tú, si tienes un talento, si te pierdes, tú no buscas ese solo y haces una fiesta cuando lo encuentras. O sea, Jesús está atacando, ¿qué? El corazón de ellos, que era un corazón de impiedad, sin compasión. No tenían deseo por la conversión, no tenían deseo por el arrepentimiento de las almas. No, era todo un andamiaje religioso. No había realmente un corazón ahí, no había nada ahí en su corazón. Entonces Jesús le habla esta parábola del hijo pródigo. Señores, allí se va este hijo, pide una herencia que no tenía que pedir, porque estaba vivo el padre. Es el hijo menor, a él le pertenecía menos, porque en la ley judía al hijo mayor le pertenecía el doble. La vergüenza a su papá, porque en la cultura judía recuerden que un hijo no podía hacer eso. Bueno, de por sí en la ley, un hijo rebelde, usted sabía que se le hacía. ¿Saben lo que se hacía a los hijos rebeldes en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento? ¿No saben? Ustedes saben, díganlo. ¿Le duele decirlo? Lo apedreaban y lo mataban. A los hijos rebeldes los mataban. Entonces es un hijo que pide su dinero y le está diciendo al papá, muérete. El papá se lo está diciendo porque dame la herencia. Y este muchacho se va y baila y fiesta, disfruta, hace de todo, anda por ahí con todas las mujeres, todas las cosas. Y de un pronto que ya se viene todo su problema, se queda sin dinero, no tiene nada, está comiendo
comida de puerco y todo ese tipo de cosas. Entonces él viene y vuelve en sí. Él vuelve en sí, dice la escritura, y vuelve otra vez. Y dice, pero ven acá, pero en la casa de mi papá hasta los jornaleros comen bien. ¿Y qué es lo que yo estoy aquí? Voy para allá y le voy a decir a papá, oye, no me dé nada, ya yo no necesito, ya yo no merezco nada. Tú ves, pero ponme como uno de los jornaleros, que yo estoy bien ahí. Entonces, él, o sea, viene arrepentido. Pero el papá, ¿dónde está? Dice en la parábola. ¿El papá qué es lo que hace su papá? Que sale, no me acuerdo si de tarde o en la mañana, se sienta probablemente el día en su mecedora, vamos a decir, nosotros que tenemos una mecedora ahí. ¿Mirando qué? ¿Mirando qué? El camino. Miraba. ¿Qué corazón es ese? Del Dios que a nosotros nos han dicho que está con un palo que nos va a matar una cosa. ¿Sí? Está esperando ahí. Y de un pronto, me imagino que vio un rostro por allá y se levanta como un loco, que también era una vergüenza porque se recogió esto y todo esto tenía todo en la cultura tenía toda una norma, y él se levanta como un loco, como el que no le importa nada. El niño no dice nada, no le da tiempo a nada porque lo abraza, lo besa y dice, búscame el anillo, hijo, otra vez. Pero viene el religioso, el hijo mayor. ¿A quién va dirigido esto? A esta dureza de corazón que tú y yo tenemos tantas veces. Porque no entendemos la misericordia que hemos recibido de Dios. Nos creemos justos, creemos que nos hemos ganado la salvación. Porque nos la estamos ganando aquí, porque estamos haciendo todo lo que Dios nos dice que hacemos. Qué tristeza no tener conciencia de lo que está pasando con nosotros, lo que ha pasado. Y su hijo mayor estaba en el campo, 15:25, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Estaba negociando con Dios, con el papá. Negociando con el papá. O sea, todo lo que él hacía en la casa no era de corazón, no era porque amaba hacer eso, no era porque él estaba feliz con su papá. Él estaba negociando con su papá. Tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, que has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué tú no la has disfrutado? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido? Pero todo es tuyo. Es más, todo era de él, porque ya toda la herencia que quedaba era de él. ¿Pero por qué vivía así? Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este es tu hermano. Este es tu hermano que era muerto, que estaba perdido. Aquel que yo miraba todos los días para ver si venía, si se restauraba. Es ese que estaba perdido. Es tu hermano que estaba perdido y ha revivido. Se había perdido y es hallado. No hay cosa que muestre más que tu corazón no es compasivo. Cuando tú te amargas, cuando Dios bendice a otro, cuando Dios salva a otro, cuando Dios restaura a otro, y tú comienzas a veces a preguntarte, ¿y por qué no yo? ¿Y qué ha hecho aquello? Pero yo predico y ahora tengo cáncer. Y hay personas que viven y nunca le da y se mueren a los 90 años sin nada. Que no hay compasión en tu corazón. No hemos sido persuadidos, no tenemos conciencia de la realidad. Hermanos, dichosos los misericordiosos. Termino con
con el final, dichosos los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. Hermano, esto es lo que tú y yo hemos recibido, pero mira cómo fue para recibir misericordia tú y yo. Vamos a leer Hebreo y terminamos aquí, Hebreo 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dejó su trono de gloria, tomó un cuerpo de carne y sangre y vino y padeció todo y mucho más de lo que tú y yo podemos padecer. Porque su padecimiento fue total, no solamente fue físico, sino que hubo un espacio en aquella cruz donde él sintió el desamparo de su papá. Padre, ¿por qué me ha desamparado? Tú y yo nunca entenderemos eso que ocurrió en esa cruz. Nunca. Eso se escapa de lo que nosotros entendemos como dolor o tristeza o profundidad. Nosotros solamente podemos palpar lo físico, cuando lo golpeaban, aquello, lo otro. Pero ese escenario escapa de nuestra mente. Pero él lo hizo eso por amor a ti y para mí. Esto es misericordia, esto es compasión. Él tomó tu condición para poderse compadecer aún más de ti y de mí. No hay dolor que Jesús no sepa, no hay tristeza que Él no sepa, no hay nada que Jesús no sepa, hermano. Pero Él lo hizo porque tiene un corazón de misericordia. Pena que el ser humano lo rechace, aquel que tanto lo ha amado, ¿verdad? Ojalá que nuestra conciencia de sí mismo nos lleve a tener una compasión más profunda, hermano, y menos religiosa, menos legalista, y más de acuerdo a lo que tú has recibido en Jesús. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor, por medio de la cual nosotros hoy nos llamamos hijos tuyos. Y que tenemos una esperanza viva de que un día te veremos cara a cara, Señor. Y que estaremos contigo por toda la eternidad. Oh Señor, como pecadores como nosotros podríamos pensar que estaríamos delante de ti, Señor, un Dios santo, santo, santo. Solo por tu misericordia. Oh Señor, te ruego que nos traiga conciencia de nuestra propia realidad, que nos lleve a un entendimiento profundo de nuestro estado delante de ti. De manera que podamos percibir en toda su magnitud o cerca de toda su magnitud tu misericordia, para que nuestros corazones sean persuadidos para tener compasión con los demás. Para aprender a llorar aún con aquellos que no pueden salir de su propia situación, de su propio dolor, y decir, oh Dios, si tú le salvaras, si tú le abrieras los ojos, que pudiéramos orar con más sabiduría por la salvación de las almas, sabiendo que la única posibilidad que hay es Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a no ser hipócritas, falsos, orgullosos, y no tener un corazón cada día más como el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te ruego por personas que estén aquí que no te conocen, Señor. Oh mi Dios, ¿qué te puedo decir? ¿A dónde pueden ir? ¿A dónde? ¿A dónde hay palabra de vida eterna? ¿A dónde hay palabra de satisfacción? ¿Dónde hay palabra de justicia? ¿Dónde hay compasión verdadera? Solamente en ti, Jesucristo. Oh Dios, yo te pido que tenga misericordia de ellos y le conceda, Señor, que puedan ver tu rostro y tu belleza, que se puedan arrepentir, Señor, y puedan convencerse de sus pecados, que puedan confesarlo delante de ti y que puedan reconocer que solo en ti hay vida. Oh Padre, presento a cada una de las personas que estén aquí en esa situación, y nosotros, los que nos llamamos tus hijos, que estemos más buscando parecernos a Jesús que parecernos al mundo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas.
Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo.